el coro, yo que deseo ser músico, yo que deseo hacer esto, hacer lo otro, pero ahí se queda nomás. Ahí se queda. No sigue luchando por ese llamado que el Señor está haciendo. Nos quedamos estáticos. Nos quedamos ahí parados como un terrón y no hacemos nada. Y el Señor te está llamando. Sígueme. Nosotros tenemos que seguir al Señor. La búsqueda de Dios es siempre, toda la vida. Buscar al Señor. Ese es el trabajo del cristiano. Buscar al Señor. Porque el Señor nos está esperando. Cuando Él nos hace un llamado, nos está esperando que lo sigamos. Por eso el Señor dijo a los discípulos: vengan a ver dónde vivo yo. ¿Dónde vive Dios? Necesitamos siempre, hermanos, acercarnos a Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, personalmente o también comunitariamente. Necesitamos acercarnos a Dios. Por eso, hoy también la palabra de Dios nos está hablando muy fuerte a cada uno de nosotros. Nosotros, dice, en vez de estar alabando al mundo, alabemos a Dios con nuestro cuerpo. Y San Pablo está diciendo claro ahora y pelado, como decimos nosotros, lo está diciendo clarito, San Pablo. Dice la palabra de Dios que esa comunidad de Corintios era una comunidad corrompida, donde solamente se practicaba el adulterio y la fornicación, donde había muchos burdeles de la gente que llegaba a cometer el pecado. Entonces era la comunidad corrompida, Corintios. Y San Pablo está diciendo, ¿verdad?, que no anden cometiendo sus pecados, porque es un pecado mortal. Ustedes no deben de glorificar a Dios con el cuerpo, pero no hacer el pecado con el cuerpo, porque ustedes son templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios hoy. Entonces, por eso dice aquí el comentario de esa lectura, dice: no hay que jugar con Dios. No hay que jugar con Dios porque te puedes quemar. Imagínense ustedes, nosotros a veces en vez de alabar a Dios y glorificar a Dios con el cuerpo, alabando al Señor, glorificando al Señor en nuestra vida, andamos allá por los montes. Eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Porque Dios nos ha dejado un cuerpo para glorificarlo a Él. Eso nos dice San Pablo ahora y nos habla fuerte cada uno de nosotros. Pero ese cuerpo, dice, es un templo del Espíritu Santo. Y Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Porque según dice la palabra de Dios, la sexualidad prohibida, eso es mala. La sexualidad puede estar solamente en el matrimonio que es consagrado a Dios, que sea consagrado a Dios. Ahí puede haber sexualidad, pero tampoco tiene que haber una medida. Una medida, porque San Pablo mismo dice: si ustedes solamente andan pensando en eso, también ustedes pueden caer en la garra del demonio. Entonces, hermanos, hay que pensar eso. Porque dice la palabra de Dios también que con un solo pecado podemos ir al infierno. Pero también hay la esperanza que muchos santos también cometieron algunos pecados, pero se arrepintieron totalmente y se convirtieron a Dios, cambiaron su vida totalmente a Dios, y por eso se hicieron santos. Tenemos ahí la experiencia de San Agustín. San Agustín dice: él pagó los pecados, de todos los pecados, pero San Agustín cambió su vida total y no siguió cometiendo ningún pecado, se convirtió a Dios y ahora es San Agustín. El Señor le perdonó. Pero ¿qué hizo San Agustín? No se quedó estático haciendo las cosas del mundo nada más. San Agustín se puso al trabajo de la iglesia. San Agustín, después de ser un pecador, se convirtió en un obispo de la palabra de Dios, en un misionero se convirtió San Agustín.
Esa es la salida, queridos hermanos. Si hemos cometido un pecado en la juventud, debemos de pedir perdón al Señor, cambiar nuestra vida y seguir el camino de Dios. El Señor dice, vengan y me verán. Ese es el camino que Dios nos ofrece a nosotros. ¿Ya? El camino de la salvación. Por eso el Señor hoy siempre nos sigue llamando a cada uno de nosotros. Siempre está llamando porque el Señor quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se condene. Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere que le sigamos todos. Acerquémonos a Dios. Sigámoslo a Él. Pero con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha paciencia. ¿Verdad? Porque a veces queremos trabajar en la iglesia también y a veces no se nos quita esa cuestión de la soberbia, esa cuestión del orgullo, no se nos quita. Dios quiere hombres y mujeres humildes en la comunidad para poder seguir a Él. Dice la palabra de Dios que Santiago, Andrés y Simón, cuando le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Con mucha humildad le preguntaron. Y Él les enseña el camino donde vive. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a servirle de verdad, de corazón, con alegría, con entusiasmo, con mucho amor, con mucha entrega, ¿verdad? Pero no seamos cristianos llamados solamente por ocasiones, y sino a servirle siempre toda la vida. Desde el momento que nosotros entramos a trabajar en la iglesia y en algún ministerio, debemos ser responsables. ¿Ya? Debemos ser responsables. Porque con Dios no se juega. ¿Ya? Con Dios no se juega. Por eso, hermanos, hay que ir empezando ya a cambiar nuestra vida. Hay que ir dejando aquellos vicios que nos están perjudicando la vida, nos están perjudicando la familia, nos están perjudicando el cuerpo, nos están perjudicando el alma. Hay que ir dejando esos vicios tontos, como dice la palabra de Dios. ¿Ya? Porque eso a Dios no le agrada. Dios quiere hombres y mujeres puras. Dios es santo y Dios es puro. Y el Señor dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Tenemos que aprender también nosotros a ser santos, ¿verdad? Siempre trabajando con alegría, con humildad en la iglesia. Porque el llamado de Dios, hermanos, el llamado de Dios es fuerte y no es solamente por salir del paso, sino el llamado es para la salvación de cada uno de nosotros. A eso nos llama el Señor hoy, a cada uno de nosotros, a servirle. Por eso nos dice la palabra de Dios. A Simón le dijo cuando lo llama, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa roca. Pedro es la roca de la iglesia. Pedro es la roca que sostenía a la iglesia, porque fue el primer papa de la iglesia. Fue una roca que sostuvo la iglesia católica. Después de Pedro vienen los sucesores de Pedro, los demás papas, que también son rocas en la iglesia. Y nosotros somos también, tenemos que ser rocas también en la iglesia. Defender nuestra fe, defender nuestra iglesia. Debemos de aprender a defender también nuestra iglesia. ¿Verdad? Para eso somos llamados cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pidamos al Señor entonces, que así como llamó a Samuel, ¿verdad? Llamó a Samuel. Y dice la palabra de Dios, aún dice Samuel, al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada en aquel tiempo, porque dice la palabra de Dios que en el tiempo de Samuel, la palabra de Dios no era extraña. Era extraña, no había Biblias, no había evangelios, no había nada, solamente Dios hablaba a la persona por medio de la voz.
Por medio de la voz, por medio del sueño, así hablaba Dios a la gente. Pero palabra de Dios así como hoy no había, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor habla así personalmente, le habla. Todos tenemos un llamado personalmente, para que lo sigamos a Él, para que siempre sirvamos a Él con alegría, con entusiasmo, cada momento de nuestra vida. Así que, queridos hermanos, que pidamos al Señor que nos llame, ¿verdad? Que nos llame. Si no tenemos nada que hacer en la iglesia, pidamos al Señor una vocación. Una vocación. El matrimonio es una vocación. Y hay que vivir el matrimonio santamente. En el matrimonio se vive santamente. Y San Pablo también dice en sus palabras: si tú no te puedes soportar, cásate. Cásate en matrimonio. Y si te puedes soportar, quédate como yo, dice San Pablo. Porque San Pablo fue un hombre soltero. Él no se casó, ni tampoco tuvo actos sexuales prohibidos, sino que San Pablo, dice la palabra de Dios, fue un hombre casto. No tuvo ningún pecado. Entonces, por eso San Pablo siempre aconsejaba: si no se aguantan, cásense. No les obligo, dice San Pablo, que se queden como yo, pero San Pablo dice: si no se aguantan, cásense en matrimonio. Pero en el matrimonio se vive santamente también, ¿verdad? No pensar en otras personas, tanto el hombre como la mujer, no andar pensando en otras personas, sino en el matrimonio. Ahí se santifica el matrimonio, viviendo santamente en el matrimonio. Pidamos a Dios entonces, hermanos, que nos ayude, porque el mundo es atractivo. El mundo es atractivo. Los placeres son atractivos. Y ese es el problema de nosotros que vivimos en este mundo. Y como los ojos, ¿quién va a tener? Los ojos son los que nos sirven para cometer el pecado también. Pero si no le damos lugar al cuerpo, entonces no vamos a cometer el pecado más grave. Siempre fallamos, siempre pecamos con la vista, siempre pecamos con la boca, siempre pecamos con todo. Pero el problema más grande es caer en la situación del pecado. Ahí sí es más peligroso, ¿verdad? Pidamos a Dios entonces, hermano, que nos dé fuerza, ¿verdad? Que nos dé fuerza de irnos capeando de este mundo pecador para llegar a la gracia de Dios, a la gracia misericordiosa de nuestro Padre Celestial. Que así sea. Sigamos poniendo de pie, digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.
Oración. La fe se nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Con esta certeza en el alma, presentemos al Señor nuestras necesidades y las de todos los hombres. Vamos a contestar: muéstranos, Señor, tu misericordia.